Dale un fuerte aplauso a Cristo. Aleluya. Puedes tomar asiento. Puedes tomar asiento. Aleluya. Oh, bendito eres. Yo siento que hoy hay una palabra poderosa de parte del Espíritu Santo para tu vida. Estamos en este domingo hablando acerca de la persona del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Amén. ¿Cuántos conocen al Espíritu Santo? Amén. Pues como decía esa alabanza, mientras más lo conocemos, más queremos de Él. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero más del Espíritu Santo. Yo quiero más entrar en esas profundidades del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y estamos hablando en estos domingos anteriores, ya que estamos tomando el tema Espíritu Santo, hablando de la persona, de la tercera persona de la divinidad de Dios, el Espíritu Santo. Hoy queremos seguir con esa línea del Espíritu Santo, con esa misma enseñanza. Hoy vamos a estar hablando acerca de esa promesa de que nos hizo el Padre allá en el libro de Joel, que la prometió nuestro Señor Jesucristo y que la recibieron, aleluya, los apóstoles en Hechos capítulo 2, aleluya, la promesa del Padre, el bautismo del Espíritu Santo que está disponible y está, esa promesa es para todos los que en Él crean. Amén. Y vamos también hablando hoy acerca de la plenitud del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Ya hemos visto en otros domingos anteriores que el Espíritu Santo, y hemos concluido que el Espíritu Santo, por medio de los atributos divinos que están aquí establecidos en la palabra de Dios, y que a través de esta palabra bendita de Dios podemos estudiar, podemos escudriñar de que el Espíritu Santo tiene atributos divinos tal y como los tiene el Padre, tal y como lo tiene el Hijo. Hemos visto que el Espíritu Santo tiene atributos de omnisciencia, que Él todo lo sabe. Hemos visto y ya hemos analizado por medio de la Escritura que el Espíritu Santo es omnipresente. Él está en todos los lugares al mismo tiempo. Hemos visto que el Espíritu Santo es eterno, así como el Padre y el Hijo son eternos. El Espíritu Santo también es eterno. Hemos visto también que el Espíritu Santo, y a través de la Escritura nos enseña que el Espíritu Santo es omnipotente. Él todo lo puede, Él todo lo puede, aleluya. Y esas son cualidades, son atributos que solamente una persona, y Él es Jehová, Él es Dios, se le pueden atribuir estos atributos. O sea que concluimos que en la esencia divina de Dios existen tres personas divinas que tienen las mismas cualidades, que tienen los mismos atributos, que ellos comparten, estos mismos atributos de Dios. Los mismos los tienen los tres, pero también hemos visto que hay características personales de cada uno de ellos. El Espíritu Santo, hemos visto y estudiamos a través de la palabra de Dios que el Espíritu Santo tiene sentimientos, que tiene emociones, que Él puede hablar, amén, que Él puede guiar, que Él nos va a enseñar cualidades que es atribuida a una persona. Cualidades que hacen que el Espíritu Santo no solamente sea Dios, sino que también sea un Dios personal, una persona más de la esencia divina de Dios. Por eso es que nosotros concluimos de que en la esencia de Dios, Dios es triuno. Amén. Tres personas en una misma esencia, tres personas en un mismo Dios, un solo Dios, pero tres personas que se han manifestado durante toda la humanidad. Amén. Y el Espíritu Santo, por tanto, es la tercera persona de la Trinidad de Dios.
El Espíritu Santo es la persona, el protagonista de tu vida, de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo es el protagonista y el que le da vida y por cual la iglesia se mueve. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo nos movemos gracias al Espíritu Santo. Tú y yo tenemos vida gracias al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos glorifican al Espíritu Santo? Amén. Por eso es que estamos en estos estudios, porque queremos conocer más a esa persona que quiere ser nuestro amigo íntimo. Amén. Tal vez no tengamos amigos humanos, y es mejor tener al amigo divino que es el Espíritu Santo. Porque el mundo y las personas nos pueden engañar, nos pueden mentir, pero dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a toda verdad. ¿Cuántos dicen amén? Hoy el tema es el bautismo y la plenitud del Espíritu Santo. Y para eso vamos a estar apoyándonos en 2 versículos del libro de Hechos, capítulo 1, ahí en ese poderoso pasaje donde el Señor estaba dando las últimas instrucciones a sus discípulos antes de su ascensión al cielo, antes de que regresara a su morada celestial. Amén. Él estaba dando estas últimas instrucciones a sus discípulos. Dice en el capítulo 1, verso 8, versos 5 y 8, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, o sea, hablando de todos nosotros, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Seguimos al verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Subrayen en su Biblia la palabra sobre. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Aquí vemos la promesa. En el mismo capítulo, en el mismo contexto de la palabra de Dios, Jesús estaba ratificando la promesa del Padre. Estaba afirmando que ellos iban a recibir la promesa prometida por el Padre anteriormente en el libro de Joel, que ellos serían bautizados con el Espíritu Santo. Aleluya. Y que me quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne y los llenaré de mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, dice el Señor, se está cumpliendo. Dentro de no muchos días se va a cumplir aquella promesa. Aleluya. ¿Cuántos saben el lema que Dios nos ha dado para este año? ¿Cuántos se recuerdan? El Señor cumplirá todas sus promesas en tu vida. Amén. Dios dijo esta promesa muchos años atrás, y ya para este tiempo, el tiempo de los apóstoles, ya Jesús le estaba diciendo: esperen la promesa que mi Padre les hizo, porque dentro de no muchos días van a venir y van a recibir esa promesa. ¿Cuántos están esperando una promesa de Dios? Dentro de poco la van a recibir. ¿Cuántos dicen amén? Dentro de no mucho Dios va a cumplir la promesa que te ha prometido. Concluimos en las clases, en los domingos anteriores, de que el Espíritu Santo entonces no es ni una fuerza, ni un poder, ni una energía, ni una emoción, ni un tiempo emotivo en el culto. El Espíritu Santo es más que eso. Amén. Entonces, dice ahí en Hechos capítulo 1, verso 5, ya hemos hablado, que dice que Jesús estaba diciendo a sus discípulos que ellos iban a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Todos tienen la versión Reina Valera, ¿no? Amén. Y dice esa palabra con, en la Reina Valera, con el Espíritu Santo, pero si
ustedes bajan en la aplicación la traducción Biblia del Oso, porque la Reina Valera fue una traducción en el 1960, amén, pero la Biblia del Oso es muchos años atrás de la Reina Valera. O sea que la Biblia del Oso podemos adquirir textos aún más que se alleguen a los textos originales. En la Biblia del Oso dice bautizados en el Espíritu Santo. Cuando dice ese versículo ahí, cuando Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, la Biblia del Oso dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua o en agua, porque Juan bautizaba no con agua. Por eso es que le estaba comentando que tenemos que escudriñar las palabras griegas al griego original, porque esta palabra griega con puede tener dos significados o tres significados según el contexto que está hablando. Por ejemplo, en el contexto de bautizar, como Juan estaba bautizando, no es con agua, porque con agua significa, podía ser rociado por arriba. Y sabemos que, o sea, te roceo con agua. No se asuste que yo no vengo a rociar a nadie con agua. Sí, porque están viendo el agua ahí. Y eso es con agua. Yo estoy bautizando con agua, como algunas iglesias hacen que bautiza con agua. Pero Juan estaba bautizando en agua. La palabra bautizo quiere decir sumergidos. Completamente el cuerpo. Por eso es que aquí el Señor Jesús está usando esta misma analogía y el mismo bautizo que estaba usando Juan, que es el bautismo de Juan, y luego más adelante vamos a ver que otros discípulos hacen una diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. Amén. Porque el bautismo de Juan, lo que estaba diciendo el Señor Jesús aquí es que así como Juan estaba bautizando a sus discípulos metidos dentro del agua, así también dentro de no muchos días, ustedes van a ser bautizados en el Espíritu, o sea, metidos dentro del Espíritu dentro de no muchos días. ¿Saben? Es lo que el Señor estaba queriendo decir a sus discípulos a través de este pasaje bíblico, y por eso es que yo quería ilustrar esta enseñanza por medio de una analogía para poder tener una idea en nuestra mente, porque es bueno usar los elementos para poder aprender más. Amén. Dentro del aprendizaje, algunos dicen que cuando hablamos se retiene el 10%, pero cuando hablamos y miramos, entonces retenemos como un 50%. Entonces la idea es retener. Amén. Entonces, hagámonos la idea. Dice que Jesús, ahí en el capítulo 1 de Hechos, verso 5, estaba diciendo a sus discípulos que ellos iban a ser bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero si vemos en Juan, capítulo 20, verso 22, amén, que también Jesús ya se le había aparecido a sus discípulos después de haber resucitado. Jesús tiene un encuentro con sus discípulos, y ahora en ese versículo Jesús le está diciendo cuando Él sopla sobre los discípulos y le dijo, recibid el Espíritu. Eso lo dijo antes de este versículo. O sea que en esa acción que Jesús sopla el Espíritu y los discípulos reciben el Espíritu, estamos hablando de que en ese momento los discípulos fueron regenerados por medio del Espíritu. Es cuando el Espíritu vino a hacer morada dentro de los discípulos. Vino a hacer moradas. Todos sabemos de que lo primero que el cristiano hace, cuando la primera obra que el Espíritu Santo hace en la persona es que, bueno, Él hace una obra antes de nosotros dar el paso de fe y de arrepentirnos. Ella está haciendo una obra de convicción para traernos a nosotros esa convicción
Antes de que nosotros nos arrepintamos y por fe aceptemos al Señor, el Espíritu Santo nos está trayendo hacia los pies de Cristo. Una vez que entonces nosotros aceptamos por fe a Cristo como nuestro Señor y Salvador y nos arrepintamos, dice la palabra en Romanos, el apóstol Pablo estaba hablando diciendo que aquel que confesare con su boca y creyera en su corazón, amén, que Jesucristo es el Señor, sería salvo. Amén. O sea que hay que tener una confesión y hay que tener un nuevo nacer en el corazón. El arrepentimiento genuino, que es un arrepentimiento verdadero, de un giro de 180 grados, de caminar en pos del pecado. Ahora nos regresamos y caminamos en pos de Dios. Eso se llama verdadero arrepentimiento. Lo que sucede en ese momento es que cuando nosotros nos arrepentimos, dice que morimos el hombre viejo y una nueva criatura comienza. Ese es el nuevo nacer, lo que Jesús le estaba enseñando a aquel maestro de la ley, Nicodemo. Eso se trata de nacer de nuevo. Ahí el Espíritu Santo viene a morar dentro de nuestros cuerpos. Eso es cuando nosotros somos morada. Eso es lo que sucede, por ejemplo, si nosotros nos comparamos con este vaso, digamos que este es nuestro cuerpo, antes de tener a Cristo, amén, nuestra vida espiritual estaba como este vaso, vacía. Estábamos vacíos, estábamos muertos en nuestros delitos de pecado. Amén. Pero cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sucede que el Espíritu Santo viene a ser morada y digamos, por ejemplo, que el Espíritu Santo, el agua representa al Espíritu Santo, nosotros somos este cuerpo. Entonces, al momento y en el mismo momento en que nosotros nos arrepentimos, entonces el Espíritu Santo viene a morar dentro de nuestro cuerpo y así como no quise llenarlo porque para no derramarlo en el suelo, entonces el Espíritu Santo llena todo nuestro cuerpo. O sea, viene a morar en todo nuestro ser. ¿Cuántos saben eso? Amén. Ahora, lo que está sucediendo aquí en Hechos capítulo 1, verso 8, la promesa de Jesús que le estaba diciendo a sus discípulos que dentro de no muchos días ellos iban a ser bautizados en el Espíritu, quiere decir, y después en Hechos capítulo 1, verso 8 dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Amén. Lo que está hablando Jesús es que ahora el Espíritu Santo nosotros estamos llenos nuestros cuerpos del Espíritu Santo, pero cuando somos bautizados en el Espíritu Santo es como cuando nosotros estamos inmersos en el Espíritu. Amén. Quiere decir que es una obra que hace el Espíritu Santo en diferentes momentos de nuestras vidas. Amén. Nosotros creemos de que el Espíritu Santo primero nos regenera. Amén. Primero nos regenera, primero entonces nos trae el nuevo nacer y luego en el tiempo de Dios se cumple la promesa de que nosotros vamos a ser bautizados en Espíritu Santo. Ahí es cuando entonces el Espíritu Santo está alrededor, está completamente dentro y sobre nosotros. Amén. Una aclaración es que cuando somos nosotros regenerados, nacemos de nuevo y somos salvos. Amén. Somos salvos en ese momento, porque dice la palabra de Dios que el que cree tiene vida eterna. Amén. Dios nos salva. Esta obra no es para salvación. Como algunos tratan de enseñar, eso no es bíblico. El bautismo, dice Hechos capítulo 1, verso 8, y serán llenos del Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hablando de nosotros. El bautismo del Espíritu Santo no es para salvarnos. Es para empoderarnos, para darnos un poder. Amén.
no es para algunos, es para todos. Porque Pedro, cuando recibieron y dio el discurso, él mismo dijo, esto es para sus hijos y para todo el que creyere. Amén. Luego entonces, que vamos a hablar, sucede lo que se llama la plenitud del Espíritu. Amén. La llenura del Espíritu, que es la misma obra, pero en otra etapa, en otro momento de nuestra vida. Cuando nosotros estamos con el Espíritu Santo dentro y estamos rodeados, pero el Espíritu Santo, a medida que nosotros nos estamos buscando, estamos anhelando, estamos deseando cada día, entonces el Espíritu Santo viene a hacer esto en nuestras vidas. A rebosar en nuestras vidas y vivimos una vida plena en plenitud del Espíritu Santo. Amén. 3 obras, 3 manifestaciones de la misma obra del Espíritu Santo, para no tratar de confundir, porque hay mucha confusión con respecto a lo que es bautismo y a lo que es plenitud del Espíritu y a lo que son lenguas espirituales. Amén. 3 manifestaciones diferentes, en etapas diferentes, de la misma obra del Espíritu Santo, de un solo Espíritu, una sola obra. Amén. Porque así como hay un solo fruto, no son varios frutos, es un solo fruto, es una misma obra que hace el Espíritu Santo en la persona. ¿Cuándo lo van a recibir? Gloria a Dios. Hay quienes lo reciben en el momento que son salvos, hay quienes tienen que esperar y lo reciben después, hay quienes todavía lo están esperando, pero déjame decirle, no es para salvación, para que no se pongamos nostálgicos y tristes de por qué no he recibido. Amén. Si Dios lo prometió, Dios lo cumple. Amén. Así que un ejemplo para que podamos nosotros entender lo que ahora yo les voy a hablar y les voy a comunicar. Así que eso es lo que quise traer. Veamos entonces a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que trae luz. Amén. La que ilumina, la que confronta, el filtro de lo que nosotros queremos enseñar. Amén. Dice en Hechos capítulo 1, versos 4 y 5, ahí mismo nos vamos a quedar. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, hablando de Jesús, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y ya hablamos y le dijimos que lo que está Jesús hablando aquí, no está hablando de recibir el Espíritu por primera vez, porque ya ellos habían recibido al Espíritu Santo mucho antes, cuando en Juan capítulo 20, verso 22, el Señor Jesús sopló sobre ellos y le dijo, recibid al Espíritu. O sea que ya ellos tenían al Espíritu dentro y ahora el Espíritu Santo iba a hacer una obra, una manifestación de la misma obra, pero en otro tiempo. En otro tiempo, pasado el tiempo, ahora ellos iban a recibir lo que dice el verso 8, que es el propósito por el cual tú y yo somos investidos del poder. Amén. ¿Para qué queremos ser bautizados en Espíritu Santo? Tal vez el Señor pregunta, ¿para hablar en lengua? ¿Para que la gente vea que hablo en lengua? ¿Para quererme ver yo como el superior espiritualmente? Si ese es el motivo, estamos cerrados. Estamos tirando palabras al blanco equivocado. Amén. Ahora, si tú y yo queremos la promesa, queremos experimentar el bautismo del Espíritu Santo, tenemos que estar dispuestos en ese mismo momento. Señor, yo estoy dispuesto, envíame a mí. A donde quiera que tú quieras que yo vaya, yo voy a ir. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso es la promesa, el propósito. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros. La palabra sobre quiere decir por encima, alrededor, para ser testigos. O sea,
El bautismo del Espíritu Santo es un empoderamiento para que nosotros podamos testificar. No necesariamente estamos hablando de testificar, que es muy fácil en estas cuatro paredes. Entre nosotros podemos testificar, entre nosotros podemos manifestar los dones, pero Dios quiere algo más. Amén. Dios quiere que nosotros salgamos allá afuera, pongámonos nosotros en los cuatro estos, en las cuatro luces, en los pares, y comencemos a testificar de Cristo. ¿Cuántos están dispuestos a hacer eso? Ese es, que cuando nosotros estemos en nuestros empleos, en nuestros lugares de trabajo, que aunque digan que no podemos hablar de Cristo, pero hay algo dentro de ti que no se pueda contener. Amén. Es algo que hay dentro de ti que tú necesitas hablar y decir una palabra a X persona. Amén. Porque tú la viste que vino triste, que vino desolada, y tú quieres darle una palabra. Pero tú sabes que hay una norma, que hay un reglamento que dice que no se puede practicar la religión. Pero esto no se trata de religión, esto se trata de vida y muerte. Amén. Lo que tú no hagas, lo que tú no digas, estás permitiendo, estás haciendo que esa persona siga caminando en pos de la muerte. Por eso es que tú y yo tenemos que levantarnos, y nosotros que ya no vivimos conforme al mundo, ni nos acomodamos a las reglas del mundo, y así como los apóstoles le dijeron que era necesario, que ellos tenían que seguir predicando y hablando de Cristo, aunque los líderes se lo hubieran prohibido, ellos tenían que testificar y hablar de aquellos que ellos mismos habían experimentado y habían visto. Que Jesucristo se levantó de entre los muertos, habitó entre ellos, vivió, se levantó, subió al cielo, y que les prometió que cuando ellos también morirían, ellos también irían para el cielo, y no solamente ellos, aquellos a cualquiera ellos le iban a predicar. Esa es la promesa que Dios tiene para ti y para mí. Amén. Alguien me estaba pidiendo en el instituto, le comenté que querían, porque esto es algo poderoso, ver cómo los apóstoles fueron usados por el Espíritu Santo para hacer aquellas grandes cosas que hicieron. Además, dice Jesucristo que mayores cosas ellos iban a hacer que la de Cristo. Porque Cristo le evangelizó, predicó solamente a su pueblo. Pero ellos iban a llevar el evangelio al mundo entero. Amén. Era mayor su alcance. Pero todavía hoy en día hay personas que necesitan escuchar y oír que existe un Cristo, un Salvador que necesita, que quiere que ellos sean salvos. Que la única solución que hay para el alma y para que tengamos vida eterna y para poder salir de la condenación y el juicio que Dios va a traer sobre la humanidad se llama Jesucristo. Amén. Que nos van a ofender, también tenemos que estar conscientes de eso. Que nos van a querer callar, también tenemos que estar conscientes de eso. Que van a atentar con nuestras vidas, también tenemos que estar conscientes de eso. Porque si lo hicieron con los apóstoles, ¿quién dice que no va a ser con nosotros? Y yo le decía a este alumno que le preguntaba, porque él estaba hablando, estaba muy emocionado en querer ser usado en esta misma dimensión. Y le dije y le pregunté, te voy a hacer una pregunta y quiero que me responda con toda honestidad. Tú estás pidiendo bautismo con poder, pero cuando el Señor te lo da y Él va a demandar y te va a decir, deja el trabajo y sírveme, se le acabó el deseo de él. Dice, sí, pero ¿tú crees que él? Le digo, Dios a medida que da, pide. Al que más da, más le va a pedir. Más le va a demandar. Amén. Dios demanda de ti y de mí. Hoy, por eso es, pero eso no es en nuestra fuerza.
Eso es en el mover de la persona del Espíritu Santo. Por eso es que estamos queriendo aprender más. Yo sé que todos sabemos. Ahora tenemos que quererlo más. Porque cuando más estamos nosotros en esa intimidad con el Espíritu Santo, más nos va a revelar el Espíritu Santo las cosas que el Padre tiene para nosotros. Recuerdan que les dije que el Espíritu Santo es el que conoce todas las cosas, aún hasta lo más profundo de Dios. Él escudriña la mente de Dios. El Espíritu Santo escudriña los pensamientos que Dios tiene para conmigo y para contigo. Los planes que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Amén. Y es el Espíritu Santo el que nos revela esos pensamientos del Padre y esos planes, esos propósitos que Dios tiene para con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mientras más nosotros, como hijos de Dios, nos rendimos al mover del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo haga en nosotros como Él quiera hacer, entonces más nos va a ser revelado a nosotros el poder que hay en Dios. Y eso por eso es que Job, un hombre que lo tenía todo, un hombre que como él no había rico en esa tierra en ese momento, tenía riquezas que nadie hoy podrá alcanzar. Era el más rico en toda esa tierra. Y él tenía una relación con Dios. Conocía de oídas a Dios, como a veces nos sucede a nosotros. Hemos escuchado, hemos leído, hemos hablado, visitamos a la iglesia, nos sentamos ahí por años, escuchamos la palabra de Dios desde aquí, desde el púlpito. Y estamos como en los tiempos de Job, antes de su prueba. Y Dios, dice la palabra de Dios que Job había conocido de oídas a Dios. Pero tuvo que venir el tiempo en que Dios quería que Job conociera a Dios, no solamente de oída, sino que lo conociera aún más íntimamente. Que ya no simplemente sea por el oír, que él pudiera ver a Dios con sus ojos espirituales, aleluya. Que él pudiera ver la maravilla y el maravilloso Dios que él estaba sirviendo desde que nació. Que este hombre, sin cometer ninguna maldad, ningún pecado, había atravesado por esta prueba tan grande, aleluya, que tal vez nosotros no tenemos que atravesar por esas pruebas, pero que estamos atravesando a veces desiertos, dificultades. Déjame decirte que así como Job atravesó por ese desierto, por esas pruebas, aleluya, nosotros también es necesario, aleluya, es necesario que vengan pruebas, que vengan dificultades, que vengan tiempos de desierto a nuestras vidas, porque ahí en el desierto, ahí en la dificultad, aleluya, ahí en medio del dolor, ahí en medio del quebranto, se revela Dios a tu vida, a mi vida, y ahí es cuando se abren nuestros ojos espirituales y podemos ver a ese gran Dios que está sentado en el trono, que no es un Dios que está lejos, que no es un Dios que está sentado en el cielo, sino que también es un Dios que está personal, que es íntimo, que va conmigo, que camina conmigo, que podemos sentirlo como el Dios vivo que Él es. Por eso es que Job termina diciendo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Amén. Cuando nosotros cultivamos esa intimidad con el Espíritu Santo, los pensamientos íntimos de Dios, Él nos los va a revelar. Por eso es que Jesús decía, y Él los llevará y los enseñará toda verdad. Amén. No es solamente que nos va a enseñar la palabra de Dios, sino que nos va a hacer ver cuál es la verdad. La verdad mía es que yo sin Él no soy nada. La verdad
tuya y mía es que gracias a Él hoy estamos aquí, en este lugar. La verdad que tú y yo tenemos que realizar es que respiramos este aire que nos mantiene vivos gracias al Espíritu Santo. Amén. La verdad que tenemos que ver es que a pesar de lo que estamos atravesando, hay personas en el mundo que están peores o en peores condiciones que la nuestra. Amén. Porque hay personas que están atravesando situaciones peores, pero peor de todo es que las atravesan sin Dios. Y es lo peor, porque nosotros vamos a atravesar desiertos, dificultades, problemas, pero dice la palabra de Dios que Él y ha prometido estar con nosotros hasta el fin. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Capítulo 1, verso 8 del libro de Hechos, ahí está el propósito de la promesa. ¿Para qué queremos ser investidos del poder de lo alto? Póngase las pilas y comienza a decirle, Señor, aquí estoy, presente. Así como en la escuela, pasa lista. El alumno Leonide, presente. También hagámoslo para el Señor. Amén. Y en el capítulo 2, versos 3, 4 del mismo hecho, ahí está el cumplimiento de la promesa de Dios. El Espíritu Santo, el día de Pentecostés, ellos estaban unánimes, juntos, reunidos, aleluya. Ahí hay riquezas espirituales para saber, para poder aprender, para poder esperar, saber cómo nosotros vamos a querer disponernos para esperar esa promesa. Ahí está en el libro capítulo 2, versos 3, 2 y 4 del libro de Hechos. Aprenda, escudriñe esa palabra de Dios y imite lo mismo que ellos hicieron y vas a ver cómo el Señor va a derramar esa promesa. Eso sucedió en los apóstoles. Los apóstoles recibieron el bautismo, la obra del Espíritu Santo se hizo en ellos en dos diferentes tiempos. Primero fueron regenerados cuando Jesús sopló, y luego entonces el día de Pentecostés, al pasar unos días, ellos fueron investidos del poder de lo alto, bautizados en el Espíritu Santo. Aleluya. O sea que el libro de los Hechos nos da un patrón a seguir de cómo podemos nosotros enseñar acerca de lo que el bautismo o la doctrina del bautismo del Espíritu Santo, nosotros la creemos como dos acontecimientos o un acontecimiento separado de la salvación, aunque se puede recibir en el mismo, visto para nosotros, naturalmente como un hecho en el mismo tiempo, pero no es en el Espíritu, no es en el mismo tiempo. Porque primero tenemos que ser regenerados para después ser bautizados en el Espíritu Santo. Amén. Aunque veamos que suceda en el mismo, porque puede suceder. Me puedes preguntar, ¿sucede que cuando yo acepto a Cristo puede ser bautizado del Espíritu Santo? Amén, te puedo decir. Pero espiritualmente no puede ser bautizado sin antes recibir el nuevo nacimiento. Amén. O sea que es un acontecimiento separado del nuevo nacer. Otro ejemplo lo podemos encontrar en el libro, en el capítulo 8 de Hechos. ¿Por qué vamos a Hechos? ¿Por qué? Siempre todo está aquí en Hechos. Porque el Espíritu Santo, el libro de los Hechos, aunque efectivamente es un libro histórico, amén, pero es el patrón por el cual nosotros nos guiamos y por el cual nosotros enseñamos lo que el Espíritu Santo hizo en la iglesia primitiva y con aquellos apóstoles y aquellos discípulos. Por eso es que nosotros seguimos esa misma enseñanza. Cuando hablo de nosotros, y quiero hacer un paréntesis, porque verdaderamente hay dentro de del mundo evangélico, hay diferentes puntos de vista, pero ahí es donde tenemos que diferenciar entre los evangélicos y los pentecostales. Nosotros, los evangélicos no son pentecostales. Los pentecostales somos evangélicos.
No sé si me entienden. Puede ser un cristiano evangélico, pero los evangélicos no llevan la doctrina pentecostal. Nosotros somos pentecostales evangélicos. O sea que, ¿por qué les digo esto? Porque hay iglesias cristianas, evangélicas, que no tienen este mismo punto de vista de que el bautismo del Espíritu Santo está vigente para hoy en día. Porque creen y dicen que eso fue simplemente para el tiempo de los apóstoles, dentro de la iglesia evangélica. Pero nosotros seguimos la doctrina bíblica a través del libro de los Hechos pentecostal. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El libro de los Hechos, quería hacer ese paréntesis para que no tengamos confusión, porque yo sé que hay muchas opiniones en cuanto a esta doctrina y esta bendición y promesa del Espíritu Santo. Libro de los Hechos, capítulo 8, voy a ir un poquito más rápido para ver si podemos avanzar. Libro de los Hechos, capítulo 8, los samaritanos. Aleluya, Samaria. Recuerda que Jesús le estaba diciendo, y me seréis testigos en Jerusalén, y ¿dónde también más? En Samaria. Ahora está yendo, esta misma promesa está viajando de Jerusalén a Samaria. Aleluya. No simplemente la promesa se queda en un lugar. La promesa tiene que ser porque es espiritual y porque el Espíritu Santo es omnipresente, que está en todos lugares donde dos o tres se reúnan a adorar, donde dos o tres se reúnan a decir, yo quiero estar presente para Señor lo que tú hagas. Ahí el Espíritu Santo va a ser bendeciendo la vida, bautizando con Espíritu Santo y con fuego. Amén. Entonces ahora está sucediendo algo similar en este pueblo de Samaria, en medio de estos grupos, de este grupo cristiano, donde Felipe, el predicador, el evangelista, recuerda que Felipe fue el primero que vino a evangelizar a Samaria, y ahora Felipe le está predicando, pero Felipe le predica un arrepentimiento, un bautismo que es el arrepentimiento de Juan. Amén. Y ellos comienzan a recibir, y Felipe comienza a hacer prodigios y milagros, y ellos y los apóstoles allá en Jerusalén escuchan y oyen, les llega la noticia de lo poderoso que Dios está moviendo allá en Samaria. Aleluya, porque Dios se mueve en el lugar tuyo, pero cuando tú crees, el Espíritu Santo se puede estar moviendo también allá en Cuba. Cuando tú crees, el Espíritu Santo puede estar tocando la vida allá en tu familia, donde quiera que estén. Aleluya. Por eso es que cuando los discípulos escuchan de que el evangelio también había sido aceptado entre los samaritanos, ellos van allá. Pedro y Juan llegan a Samaria. Aleluya. Ellos llegan a Samaria y dice la palabra de Dios que ellos comienzan a orar. Amén. Capítulo 8, les vamos a llevar porque la palabra de Dios nos vamos por medio de ella. Capítulo 8 del libro de los Hechos, y dice en el verso 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido, aleluya, la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Los apóstoles estaban en Jerusalén, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. ¿Para qué? Para que recibieran el Espíritu Santo. Aleluya. Pero la palabra de Dios enseña que una vez que las personas se arrepienten y creen, ¿qué es lo que reciben? El Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que ahora los apóstoles están queriendo imponer manos para que reciban lo que ya lo recibieron? Porque es una experiencia diferente a la que es la regeneración. La misma obra, pero en un tiempo diferente, posterior a la salvación. Por eso es que dice que cuando ellos imponían la mano, dice el verso 16, porque aún no había descendido sobre ellos el Espíritu Santo, sobre ellos no había descendido el Espíritu Santo. O sea, lo tenían dentro, así como el ejemplo, estaba el Espíritu Santo morando de ellos, pero no ha venido sobre ellos. Solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Bautismo de arrepentimiento, bautismo de aceptación del creyente en los caminos de Cristo,
morada del Espíritu Santo. Entonces les imponían las manos y recibían, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Aleluya. El Espíritu Santo venía sobre ellos. Por eso es que aquel hechicero vio lo que se estaba manifestando, las lenguas, las manifestaciones, las maravillas que estos hombres, cuando recibían el bautismo del Espíritu Santo, ellos hablaban, y este hombre quiso comprar, dice, el don del Espíritu. Denme también el don del Espíritu. Por eso es que Pedro le dijo, perezca tú y todo tu dinero, porque eso no se compra, eso se adquiere por gracia. ¿Cuántos dicen amén? Luego entonces, capítulo 19, termino aquí con este ejemplo, en el libro de Éfeso, o la ciudad de Éfeso, capítulo 19, un caso parecido. Apolo, el discípulo, llega a Éfeso y comienza a predicarle, y ellos aceptan la predicación y aceptan a Jesús. Y Apolo, que había sido instruido en el bautismo de Juan el Bautista, lo que le está enseñando a los discípulos de Éfeso es que se bautizaran en el bautismo de arrepentimiento, el bautismo de Juan el Bautista. Y ellos recibieron la palabra, la predicación de Apolo, pero fueron bautizados simplemente por agua, el bautismo de Juan. Luego llega Pablo, ¿cuántos saben? Hechos capítulo 19. Luego llega Pablo y le hace una pregunta muy importante a los discípulos de Éfeso. Aleluya. ¿Qué espíritu recibieron? O sea, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creyeron? O sea, si ellos ya habían sido regenerados y el Espíritu moraba en ellos, ¿en qué fuiste bautizados? Entonces, él les explica, Pablo le explica que Juan bautizaba con bautismo de arrepentimiento, pero que Jesús bautiza con Espíritu Santo. Amén. O sea, y Pablo impuso las manos y ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo, y dice la palabra de Dios que la señal que ellos y las personas veían era que hablaban en lenguas. O sea que la señal inicial, para ponerlo así, de que nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo es cuando hablamos en lenguas. Luego entonces tengo este otro... para el próximo domingo vamos a hablar entonces del don de lenguas. Amén. Porque también en eso tenemos que saber de qué estamos hablando. Amén. Entonces, recibieron el bautismo del Espíritu Santo los discípulos de Éfeso como una segunda experiencia subsecuente o siguiente a la regeneración. Concluimos entonces que el Espíritu Santo, nosotros enseñamos según el patrón que hay en el libro de los Hechos. El patrón que enseña el libro de los Hechos es que el bautismo está disponible para todo el que crea, para todo el que tenga anhelo y para todo aquel que quiera servir. Amén. Y que es una experiencia subsecuente o seguida de lo que es el nacer de nuevo. Amén. Y que la señal inicial es el hablar en lengua. Luego hay varios términos que el libro de los Hechos habla acerca de la definición de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Por ejemplo, dice bautismo en el Espíritu Santo. Eso está en Hechos capítulo 1, verso 5. También se le llama para saber distinguir entre los nombres que hay aquí en el libro de los Hechos. También le llama promesa del Padre.
a lo que es la misma experiencia del bautismo del Espíritu Santo, es promesa del Padre. Hechos capítulo 1, verso 4, también se le llama el don del Espíritu. Ahí cuando ellos, dice Pedro, que ellos habían recibido el don del Espíritu cuando estaba haciendo su discurso. Amén. O sea que es una experiencia distinta a la experiencia de regeneración o de salvación. Amén. Primero, para empoderar y que nosotros seamos testigos. Amén. Su evidencia inicial es hablar en lengua. No determina si somos o no somos salvos. O sea que puede ser que hayamos sido salvos, que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, morando, llenándonos, pero que no hemos tenido la experiencia de ser bautizados en Espíritu Santo. No te sientas mal, sigue esperando, sigue buscándolo y Dios te lo va a dar. ¿Cuántos dicen amén? No es para exhibición. El otro uso que se usa esta promesa es para exhibirse o para sentirse superior unos con otros. Exhibirnos en sentido de que, wow, yo sí hablo en lenguas porque tengo el don del bautismo del Espíritu Santo. Eso es un mal uso que se está usando en respecto a esto y no es para eso. Es para empoderarnos y enviarnos. Es para que podamos nosotros ser útiles en la obra del Señor. Quiero terminar hablando de la plenitud del Espíritu. Muchos no distinguen entre bautismo y plenitud del Espíritu Santo. Y piensan que es la misma experiencia y no es la misma experiencia. La misma obra, diferente experiencia. Bautismo, plenitud del Espíritu Santo. Bautismo es la experiencia inicial y única que un creyente puede experimentar. Tú eres bautizado en el Espíritu Santo una sola vez. Una sola vez. Tú no eres bautizado 1, 2, 3, 4 veces. Tú eres bautizado en el Espíritu Santo únicamente una sola vez. Cuando hablas en lengua es la señal inicial. Amén. Pero sin embargo la plenitud o llenura es una obra que es continua, que se puede repetir en la vida del creyente. El patrón está también ahí en el libro de los Hechos. Muchas veces los apóstoles enfrentaban situaciones adversas y diferentes y ellos pedían una llenura del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios, y venía otra vez el Espíritu Santo y ellos eran llenos nuevamente con el Espíritu Santo. O sea que una llenura, una plenitud es algo que nosotros podemos experimentar 1, 2, 3, muchas veces a medida que nosotros nos estamos enfrentando o tal vez estamos nosotros menguando en nuestra vida espiritual con el Espíritu Santo y conectamos nuevamente, ahí nuevamente el Espíritu Santo nos da la llenura y eso sucede cuando eso viene el Espíritu Santo a rebosar y viene nosotros a volver a fluir en ese río de agua viva que es el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En Efesios capítulo 5, verso 18, Pablo dice, sed llenos del Espíritu Santo. Amén. O sea, Pablo está diciendo, no es que sean llenos una sola vez, sino ser llenos es una acción continua, continuada. La palabra ser lleno significa que seamos continuamente llenos del Espíritu Santo. Amén. Es más, que nosotros podemos no haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo, mas sin embargo podemos estar en una plenitud o en una llenura del Espíritu Santo. Amén. Le explico. ¿Por qué? Porque un cristiano a lo mejor no ha recibido el bautismo como promesa, pero es un cristiano fervientemente que busca, es un cristiano que da fruto. Amén. Y cuando uno da fruto, ¿quién es el que produce los frutos? El Espíritu Santo. Y una persona da fruto cuando la persona está a plenitud con el Espíritu Santo. Amén. O sea que quiero terminar con que el Espíritu Santo es lo que nos empodera, lo que nos da la fuerza, lo que nos da el fuego. Pero la plenitud del Espíritu tiene que ver con nuestra conducta, con nuestro carácter. Amén.
son dos experiencias diferentes. Es la misma obra. El Espíritu Santo viene, mora, comienza el carácter nuestro a cambiar y a ser como el de Cristo. Y a medida que nosotros vamos siendo moldeados por el Espíritu Santo, comenzamos a dar fruto. Amén. Eso es plenitud, eso es llenura del Espíritu Santo. Cuando el creyente hay evidencia de que el fruto del Espíritu Santo está evidenciándose en el creyente. Un creyente lleno del Espíritu Santo tiene un carácter transformado como el de Cristo. Amén. O sea que esa es nuestra meta, o esa es la meta, que el propósito por el cual el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. No para que nosotros seamos superiores, ni seamos superhéroes, ni superdotados, sino para que nosotros seamos transformados conforme a la imagen y semejanza del varón perfecto que se llama Jesucristo. Amén. Esa es la obra, la llenura que hace el Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo y tiene plenitud del Espíritu Santo, tiene sensibilidad a la voz de Dios. Amén. O sea, somos sensibles a cuando el Espíritu nos susurra. Por eso es que el Espíritu a veces nos habla y nosotros no escuchamos o le hacemos caso omiso porque no estamos siendo sensibles a esa voz. Y ahí es donde el Espíritu Santo tiene que obrar primero en nuestro carácter para que quitarnos nosotros el ruido que existe y Él poder hablarnos y nosotros poder escucharlo aún cuando su silbido sea apacible. Amén. Una persona llena del Espíritu Santo tiene una vida de adoración a Dios. Una de las metas que tiene el Espíritu a hacer en nosotros es que nosotros nos volquemos, nos ofrezcamos en adoración a Dios. Que nosotros vivamos para adorar a Dios, no solamente el domingo, sino todos los días de nuestra vida, en cada segundo de nuestra vida. Que nuestra vida sea un olor grato a Dios en cada momento. Que adoremos a Dios. Que el mundo pueda ver de que verdaderamente dentro de nosotros haya habido un cambio genuino, dirigido y guiado por el Espíritu Santo. Y así como Jesucristo dijo que nosotros somos como esa lámpara que no es para que se ponga y se esconda, sino que para que se ponga sobre la mesa y todos vean que las buenas obras de Dios. O sea, porque el Espíritu Santo produce las obras de Dios en ti y en mí. Para que el mundo vea las obras de Dios y adoren a Dios. Y por último, un creyente lleno del Espíritu Santo es un creyente que su vida está en sumisión a la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede ir en contra a lo que el Espíritu Santo está haciendo. Amén. Si la palabra de Dios dice que no debemos de congregarnos, y nosotros dejamos de congregarnos, entonces estamos yendo en contra de la palabra de Dios. Amén. Si la palabra de Dios dice que le creamos a Él pese a las circunstancias, pese a los problemas, creamos que las cosas que no son, creamos como si son hechas. Amén. Pero lo que pasa es que las dudas vienen a nuestra mente. Y cuando la duda viene y hace raíz en nuestra mente, la incredulidad comienza a tomar control. Y entonces comenzamos a decir, ¿será posible? ¿Será que Dios lo puede hacer? Pero dice el Señor, yo he puesto en ti el poder de dar vida y de quitarla. Amén. Nosotros en nuestra boca tenemos el poder para bendecir o para maldecir. Amén. Para dar vida o para quedarnos callados y que el diablo haga lo que quiera. Tú y yo hemos sido puestos en esta tierra, en este momento, en este tiempo, para marcar la diferencia
que Dios quiere que nosotros seamos en este mundo. Amén. Sumisión a la palabra de Dios. Bautismo, concluyo con esto y vamos a orar. Bautismo, inicio de una vida sobrenatural. Sin embargo, plenitud es el mantenimiento de esa vida. El bautismo nos da inicio a una vida sobrenatural, pero la plenitud del Espíritu nos mantiene en esa vida espiritual. El bautismo es el que nos empodera para llevar esa vida espiritual, pero la plenitud es el que nos da la estabilidad. Aleluya. El que nos estabiliza para que la vida espiritual fluya y el poder fluya. Amén. Son dos cosas, dos manifestaciones diferentes. Y el bautismo es el que nos enciende, el que nos prende, el que nos da el fuego para seguir, para hacer. Sin embargo, la plenitud es el que nos mantiene ese fuego encendido. Amén. Nosotros buscamos no la manifestación. Decía yo en otros domingos, no es para que busquemos la manifestación, sino aquel que nos puede usar en esa manifestación. El Espíritu Santo es el dador. Los dones los da el Espíritu Santo. El poder lo da el Espíritu Santo. Quien empodera se llama Espíritu Santo. Amén. Nosotros tenemos que entrar por la única forma que la Biblia dice. Amén. No podemos brincar de este lugar sin tener que pasar por el número 2. No puedo llegar al número 3. Entonces, la persona que hoy es la que protagoniza en la vida del creyente, en la vida de la iglesia, se llama Espíritu Santo. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que cultivar esa intimidad con el Espíritu Santo. Cuando nosotros cultivamos esa intimidad con el Espíritu Santo, vas a ver que nuestra vida es cambiada, es transformada. Amén. Que nosotros pasamos a ser cristianos débiles y cristianos mediocres, a ser cristianos empoderados y cristianos que verdaderamente son usados por el poder y la mano de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren ser usados? ¿Cuántos tienen dones? Pero ¿cuántos le quieren decir hoy al Espíritu Santo? Recuerda que quien bautiza es el Señor. El medio por el cual nosotros somos bautizados, el agente es el Espíritu Santo. Pero quien bautiza es Jesús. ¿Cuántos hoy queremos decirle, Señor, úsanos? Señor, los días van pasando, se me están agotando, porque cada día que pasa es un día menos que nos queda a nosotros. Es un día menos. Tenemos que realizar eso, que nos vamos cada vez más llegando a la etapa final, que los días se están yendo, porque dice la palabra de Dios que se acortarían los días. Y lo que antes para nosotros un día tomaba muchísimo tiempo, hoy nos levantamos y cuando venimos a ver ya no hicimos nada y ya es de noche. Y ya mañana tenemos que levantarnos y volvemos a hacer más. Y se van los días, se van las semanas, se van los meses, los años se van y parecen que fue ayer. Porque la Biblia dice que se acortarían los días por causa de nosotros. Y si se acortarían los días, es porque estamos cerca de ese gran día en que tú y yo estemos delante de nuestro Señor. Y va a suceder como la parábola de los talentos. Recuerden, que a uno le dio un talento, al otro le dio 5 y al otro 3. 5, 3 y 1. Sí, así. Entonces, le vino a pedir cuenta.
Lo que te di, ¿qué hiciste con lo que te di? Todos tenemos dones. Amén. Aquí no hay protagonista de ser humanos. Aquí el protagonista se llama Espíritu Santo. Aquí no hay que, la obra es del hermano, la obra es de todos. Aquí no hay que, no, el líder es el que tiene que venir porque él es el que tiene que venir a orar. No, Dios te ha dado poder. Tú tienes el poder, tú tienes la autoridad para hablar y que suceda lo que Dios tiene que suceder. Oramos, nos ponemos de acuerdo, juntos, pero Dios te ha dado autoridad, Dios te ha dado poder, Dios te ha dado dones, Dios te ha dado capacidades. Y un día será ese día, el día que se van a revelar todo lo que verdaderamente Dios quiere sacar a la luz. Amén. Estamos viviendo tiempos bien difíciles, iglesia. Tiempos finales. Tiempo extra. Tiempo extra. Fíjense que lo único que falta es que se construya el tercer templo. Lo único que falta es que se construya ese tercer templo. Y ya la nación de Irán está pidiendo que sean liberados de ese régimen. Y recuerden que Irán, estaba leyendo hoy y escuchando, que Irán fue, o el presidente, recuerda, Ciro Persia, Irán es Persia, y Dios usó a Persia, a Ciro, para reconstruir el segundo templo. O sea que los acontecimientos se repiten, la historia se repite. Estamos en nada de ver cómo comienza a abrirse la última etapa, la última puerta de la humanidad. Se construye ese tercer templo, se permite y todo está dispuesto ya. Los hebreos, los judíos ya tienen todo preparado. No hace falta que vamos a empezar a preparar nada. Ya ellos tienen todo. Todo lo tienen dispuesto. Nada más falta que levanten un templo ahí. Y eso hoy en día, ¿qué tiempo puede demorar? Hasta la vaca roja la tienen. ¿Qué tiempo demora en construir un templo para Japón, Estados Unidos e Israel? Nada. Rápido. Así mismo como estaba en el Antiguo Testamento. Con las mismas dimensiones. Pero está el rapto ahí. Tú y yo estamos ahí. El rapto es inminente. Es un abrir y cerrar de ojos. Amén. Vamos a orar.